nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Y el tema a tratar, o el título más bien, es la intercesión de Jesús por sus discípulos. Esto basado en la oración que precisamente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan nos describe, en donde Jesús, previo a su pasión, ora por los discípulos que el Señor le dio. Y algunos han llamado a este capítulo 17, le han llamado el lugar santísimo del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque es un pasaje en donde Jesús ora al Padre directamente. Él como sacerdote entrega a todos los discípulos que Dios le dio y los encomienda al Padre. Una de las cosas que tenemos que al final de todo esto, hermanos, tener como conclusión es que esto también se aplica a nosotros. Porque de una manera u otra, en la lectura de este capítulo 17, vamos a ver que Jesús también incluye a los que han de creer por el testimonio de ellos. Cosa que quizás nosotros ninguno conoció a los apóstoles, pero, por más que quizás ninguno de nosotros ha conocido a los apóstoles, pero nosotros hemos recibido precisamente el mensaje apostólico, que a través de la escritura se da. Bien. Tenemos en este capítulo 17 el privilegio de oír al Hijo conversando con el Padre. Y usted puede pasar, usted y yo podemos pasar semanas adentrándonos en las verdades de este capítulo. Pero aquí hoy solamente rescataremos los siguientes puntos que son los más sobresalientes. De este capítulo 17 hay 3 puntos sobresalientes que son Cristo orando por sí mismo, y eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5. En segundo lugar, Cristo orando por sus discípulos, que es a lo que nos vamos a enfocar en la mañana. Esto está escrito en los versículos del 6 al 9. Y Cristo orando por su iglesia, que es también parte de lo que vamos a estar diciendo en esta mañana, que va desde el verso 20 al 26. Entonces, ¿con qué nos quedaremos? Bueno, nos quedaremos desarrollando el segundo punto. Cristo ora por sus discípulos. ¿Y qué vamos a ver, hermanos, respecto a esto de Cristo intercediendo por sus discípulos? Bien, vamos a ver 3 aspectos. ¿Y cuáles son? En primer lugar, en esa oración de Cristo por sus discípulos, vemos a Jesús, o veremos a Jesús haciendo un ruego, pero en un contraste. Haciendo un ruego contrastándose él y el mundo. Y algo que pudimos nosotros notar en la lectura de este capítulo, que él decía, yo no soy del mundo, por lo tanto ellos tampoco. O sea, el contraste que hace Jesús es, él no es del mundo. Y a través de ese contraste ora por sus discípulos. En segundo lugar, Jesús haciendo un ruego para que los
discípulos apliquen los beneficios espirituales que obtuvieron con la relación y con la salvación que el Señor les dio. Beneficios espirituales que también nosotros, por ser seguidores del Señor, debemos hacer uso y aplicación. Y en tercer lugar, mis estimados, vamos a ver a Jesús rogando para que esos discípulos sean enviados de manera efectiva a enfrentar el mundo. Y curiosamente, hermanos, vamos a ver que a pesar de que no somos del mundo, el Señor nos envía al mundo. A mundanalizarnos, no. Deja de entregar el mensaje del Evangelio a los mundanos. Entonces, Cristo ruega haciendo un contraste entre Él y el mundo. En los versículos 11 y 12, hermanos, que pasaremos a leer nuevamente, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Quisiese en esta lectura, hermanos, en esta primera parte de estos dos versículos 11 y 12, también ir al Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Dice este salmo, un salmo de David, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y nosotros sabemos que este salmo ya por deducción está haciendo alusión directa a Judas Iscariote, ¿verdad? En el versículo 11, hermanos, ¿qué vemos? Vemos a Jesús pidiendo al Padre que los guarde, porque sus discípulos, estando en el mundo, no son parte del mundo. Y si ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La pregunta que puede desprenderse del por qué Jesús pide que sus discípulos, estando en el mundo, pero no siendo él parte de él, sean guardados. La pregunta que se desprende de ahí, hermano, es porque nosotros, los creyentes, estamos expuestos siempre al escrutinio de los demás. Y no solamente al escrutinio, hermano, estamos expuestos también a señalamiento, a persecución y aún a muerte. Si vemos que una de las características que los discípulos en sus primeros días, posterior a la ascensión del Señor, es que estaban escondidos. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Y por qué estaban escondidos? Cuando Jesús le dijo que iban a recibir poder,
y que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos, ellos estaban escondidos porque los judíos se la habían jurado. Y los judíos de esa época no querían que se predicara en el nombre de Jesús. Aún con todos los testimonios y evidencias de saber que Jesús había predicado la palabra de Dios, la que estaba en el Antiguo Testamento, que había hecho bienes, que había liberado a los oprimidos por el diablo, y que aún, habiendo muerto en la cruz, había resucitado a los judíos, sobre todo los principales sacerdotes y los escribas, que querían que no se predicara en ese nombre. Y por lo tanto los persiguieron. Pero vemos aquí, en el capítulo 1, capítulo que también leímos, de hecho, que ellos estaban en el aposento alto reunidos, y hermano, estaban reunidos porque tenían temor. Por eso es que Jesús le pide al Padre que nos guarde. Porque miren, hermanos, a muchos de los, bueno, no a muchos, a 11 de los apóstoles mataron en persecución. Solamente uno murió de viejo, que dicen que fue Juan. Pero el Señor guardó a su iglesia, ¿saben de qué? De extinción. Porque a pesar de la persecución que se dio a lo largo y ancho del Imperio Romano, el cristianismo permaneció. Y el imperio perseguidor sucumbió y desapareció. Esta petición de Jesús, de que el Padre los guardara, el Padre la escuchó, el Padre la contestó, y hermanos, y la sigue contestando hasta el momento. Nosotros podemos tener situaciones de rechazo de la gente, de que problemas con algunos creyentes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la iglesia del Señor sigue caminando. Esto me hace recordar un himno que cantaba años atrás. No sé si el hermano Reinaldo en algún momento lo habrá escuchado, pero ese himno decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Hermanos, con toda la persecución, el Señor guardó a su iglesia, el testimonio de Cristo siguió dándose, y después de 2000 años tenemos todavía iglesia. Es más, tenemos no solamente iglesia dentro del territorio del Imperio Romano, tenemos iglesias esparcidas en prácticamente todo el planeta. ¿O no es así? Y amén. Entonces nosotros también, aunque seamos un pequeño grupo, un grupo reducido, tenemos que exponernos a compartir el Evangelio porque tenemos la seguridad que el Señor nos va a guardar en su nombre. Y aunque nosotros desaparezcamos, el testimonio dado por nosotros de Cristo va a continuar. En el versículo 12, haciendo ese contraste entre el mundo y él, Jesús puntualizaba que cuando estaba con ellos en el mundo, los salvaguardó a todos en el nombre del Padre. Y lo leemos y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aunque le hace un paréntesis y dice, si no, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Citando el Salmo 41:9 que leímos nosotros. Hermanos, es debido a que los discípulos, al igual que nosotros, en un ambiente hostil, que esta oración de Jesús es tan vital.
no solamente para ellos, sino para nosotros. Solamente se perdió el hijo de perdición. Alusión directa a Judas Iscariote. Y eso es triste. En uno de los textos que leímos, que fue el de Hechos, ellos recuerdan a Judas, porque eligiendo al que iba a tomar el lugar de él, que dice que se tiró cabeza abajo en un precipicio y se reventó el cuerpo. Recuerdan a Judas, pero ninguno de ellos se perdió. Los que estaban reunidos en el aposento alto, esperando la confirmación del Señor, con un poco de temor a algunos, ¿llegó a perderse alguno? ¿Llegó a ser eliminado alguno de ellos? ¿No? De hecho, murieron perseguidos, aserrados, decapitados, colgados, crucificados, pero ninguno de ellos se perdió. Todos ellos, después de morir, fueron recibidos en la presencia del Señor. Igual nosotros, hermanos. Una vez escuché el testimonio de un pastor que decía que justificaba el no salir a evangelizar a la calle porque le tenía miedo a los maleantes. Él le tenía más confianza a la amenaza de los maleantes y a la promesa del Señor de protegerle. Y más, en el caso tal de que los maleantes pudiesen cumplir su cometido de eliminarle, él confiaba que eso, tristemente, iba a cortar la propagación del Evangelio. Y hermano, no le estoy hablando de un miembro seglar de la iglesia, un secular, un laico. Estaba hablando de una persona que había sido entrenada y capacitada para ministrar a un grupo de creyentes. Y él decía, no, yo no salgo a evangelizar porque tengo miedo de los maleantes. Si Jesús está haciendo un contraste entre él, que no es del mundo, y el mundo perdido, y nos está dando la garantía de que él no perdió ninguno y que por lo tanto de la mano de su Padre tampoco se va a perder ninguno. ¿No debemos nosotros confiar en la palabra del Señor? ¿Cuándo el Señor ha quedado mal con su iglesia? ¿Cuándo ha dejado de cumplir una promesa? Nunca. Lo que vemos en la Biblia es a Dios siendo fiel, aún a pesar de nuestra infidelidad. Algunos usan este versículo 12 como prueba de que un creyente puede perder la salvación. Pero una lectura cuidadosa de este versículo prueba precisamente lo opuesto. Jesús dijo, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Esto muestra, hermanos, que Judas nunca fue parte del grupo de creyentes, del grupo de discípulos. Por lo tanto, si no tenía salvación, ¿qué salvación iba a perder? Si estaba destinado para perderse él, ¿qué salvación iba a perder? Ninguna. Como bien hemos dicho, una lectura cuidadosa de este versículo lo que nos dice es todo lo contrario. La palabra si no es una palabra de contraste que muestra que Judas era una clase diferente a la de los
otros discípulos. Judas era un discípulo nominal. Los otros eran discípulos literales y reales. En el versículo 11 se afirma con claridad que él guardó a todos los que el Padre le dio. Puesto que Judas estaba perdido, no podía haber tenido nada entre los que les dio. Judas no fue de los que les dio el Padre al Hijo para que los tuviera y no se perdiera ninguno. Él no era parte de ese grupo. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Jesús rogando, haciendo un ruego al Padre y haciendo un contraste entre él y el mundo. Bueno, aplicamos esto a nuestro contexto actual de la misma manera que fue aplicado a los discípulos en el momento en que el Señor murió, resucitó y posteriormente ascendió al cielo, y ellos empezaron el movimiento de predicación de la palabra, del mensaje. Se aplica de la misma manera. Quizás nosotros, algunos, no vamos a ser perseguidos, posiblemente. Vivimos en medio de una circunstancia bastante pacífica y tolerante del cristianismo, pero eso puede cambiar. Quizás no muramos nosotros aserrados, tirados en aceite caliente hirviendo, o decapitados, o ahorcados, o crucificados, etc. Pero sí, independientemente de la circunstancia que tengamos en la actualidad, y que ahora es ideológica, el Señor nos va a guardar. Ninguno de nosotros se va a perder porque la ideología de género esté triunfando en la sociedad. Y es más, ninguno de nosotros se va a perder porque con la predicación del Evangelio estemos haciendo frente a la ideología de género. Hermanos, el mensaje del Evangelio va a seguir propagándose. Va a seguir propagándose, hermanos, téngalo por seguro. Si llegó hasta nosotros, con todas las circunstancias históricas que se han dado anteriormente, créame que Dios seguirá preservando su palabra, su mensaje y cumpliendo su plan. Se aplica en nosotros de la misma manera, mis estimados hermanos. Se aplica en nosotros siendo un grupo reducido, se aplica en nosotros siendo un grupo nutrido y grande, se aplica en nosotros siendo personas pobres, se aplica en nosotros siendo personas con algo de riqueza. Se aplica en nosotros la protección y salvaguarda de Dios. ¿Por qué? Porque a los que Él, el Padre, le dio, no se perdió ninguno. Cuando vemos el ruego que hizo Jesús por aplicación de los beneficios espirituales, examinamos los versos del 13 al 17, que voy a leer y dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
en estos 5 versículos, hermanos, vemos a Jesús diciendo, yo no soy del mundo, ellos no son del mundo, pero también reiterando la acción de guardarlos. Porque dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero ahora bien, ¿cuáles son, mis estimados hermanos, esos beneficios espirituales por los cuales el Señor está rogando que podamos nosotros en esta instancia de oposición que se nos va a dar por creer en el Evangelio y compartirlo con los demás? ¿Cuáles son esos beneficios? Bien, el primer beneficio, hermanos, es el que vemos en el versículo 13, el gozo del Señor. El versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esto es una perspectiva futura y está expresada en la frase para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El énfasis en la palabra mí, que dijo Jesús, señala que así como los logros pasados de Cristo, el gozo de Cristo será eficazmente en sus vidas. Okay. Hay que buscar un cargador. Sí. No, de la. Entonces, hermanos, vemos aquí el gozo. Hay un salmo que dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Hermanos, en medio de situaciones de persecución, en medio de situaciones, circunstancias de persecución, el Señor nos da gozo. Días atrás leía, sí, hermano, gracias. Días atrás, leía en un libro de historia del cristianismo, que en los primeros siglos de la iglesia, los creyentes se ofrecían con gozo al martirio. Una de las cosas más comunes era que fuesen martirizados. Les tiraban piedra, como le pasó a Esteban. Eso está descrito en el libro de los Hechos. Los mataban, los tiraban al Coliseo romano para que se lo comieran los leones. Y dicen que los creyentes de esa época, aunque algunos consideran esa actitud como una actitud de locos, porque cómo era posible que podían estar tan contentos en medio de esa circunstancia. Oiga, pero es que eso era el beneficio que el Señor le estaba dando a él. Los creyentes de esa época, que eran tirados a los leones o que eran lapidados, ¿qué más podían hacer? Si se defendían, igual los mataban, hermano. Una vez yo vi una película, estimado, de un grupo de cristianos que los pusieron en un coliseo romano, se sabe de qué ciudad exacta, del vasto imperio romano, pero en vez de tirárselo a los leones, se lo tiraron a los gladiadores. Y un gladiador le tira a uno de los cristianos un mazo. Tristemente el cristiano no sabía ni usarlo, si para ser gladiador hasta se entrenaba. Y ellos eran diestros en el uso de todas esas armas. ¿Y qué fue lo que pasó? En uno o dos movimientos el gladiador agarró al pobre cristiano y lo despedazó. Entonces, a lo que podían recurrir era gozo que el Señor les daba. Y ese gozo, como dice el versículo 13, era para que fuese cumplido en ellos mismos.
Hermanos, Cristo también está orando para que nosotros en la actualidad tengamos ese recurso espiritual de afrontar con gozo. Miren, y vamos a quitar de que nos estén persiguiendo y que aquí hay un contingente de gente tirándonos piedras, pero vamos a pensar solamente que son otras circunstancias como de enemistad con la gente, de que la gente nos esté difamando. El recurso que podemos nosotros también desarrollar es el gozo, estar contento en el Señor, aún a pesar de esas cosas. El siguiente beneficio o recurso, la palabra de Dios. En el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando Jesús nos dice en esta oración, yo les he dado tu palabra, se refiere a todo el mensaje y la misión que Jesús impartió a través de lo que él enseñó. El mundo solamente puede odiar lo que no le pertenece. No, miren, hermano, yo le soy sincero. Yo creo que fue esto parte de una conversación que tuve con Gloria y estábamos conversando. Decíamos lo siguiente: si nuestra congregación no fuese presbiteriana, si no neopentecostal, esto estuviera lleno. Entonces, la conversación nuestra giró en torno a de que somos poquitos. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, aquí lo que se enseña y se predica no es bobería, es la palabra del Señor, con profundidad. Nada más recordemos las clases que nos da el hermano Rinaldo, los estudios de los jueves, las predicaciones que tenemos los domingos, ya sea de parte de los pastores de San Juan y de Santiago y las que posiblemente demos aquí. Nada de eso es una expresión aquí en Panamá que dice sopita listo, sopa instantánea, sino que es en cierta manera alimento sólido. El mundo no le interesa la predicación poderosa, contundente, sustanciosa de la palabra del Señor, de las palabras de Cristo, porque eso le ofende, eso le molesta. Una joven me decía en estos días, pero profesor, ¿cuál es el problema de que haya dos personas del mismo sexo que se quieran? Y yo le decía, porque eso es antinatural. Sí, profesor, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿de dónde usted obtiene autoridad para decir que eso es malo? Y yo me atreví a decirle de la palabra de Dios. Y créeme que si Dios dice que eso está mal, está mal. Además, Dios que nos creó dos sexos para que hubiese reproducción. Matrimonio de gente del mismo sexo no reproduce, no procrea. Ahí se quedó calladita, pero se ofendió, porque dijo que de todos modos yo estoy haciendo discriminación. Hermanos, la palabra de Dios va a ser el recurso o beneficio espiritual que nos va a permitir hacerle frente al aborrecimiento del mundo. Esta niña que le estoy diciendo, una alumna, créame que no quedó muy contenta. Y donde le pueda volver a contrarrestar o a contradecir, ella lo va a hacer. Y obviamente yo voy a tener que seguirle contestando de manera mansa y pacífica, pero con la palabra de Dios, con lo que el Señor mismo describe, con lo que Jesús nos dio y nos mandó. Este recurso de la palabra de Dios tiene directa relación con un tercer recurso,
que es el de la santificación en la verdad, que vemos en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, una cosa que quizás este recurso nos esté como chocando, es que uno piensa que uno se santifica haciendo obras, es decir, teniendo una praxis. Pero aquí está diciendo que la santificación está en relación a la doxa, es decir, a la instrucción, que uno tiene en la palabra. Si yo me estoy instruyendo de verdad, yo no solamente me separo para Dios, sino que dejo de pecar, porque la palabra es la que está logrando convicción en mi vida para dejar de hacer lo que a Dios le molesta y hacer lo que a Él le agrada. Ahora bien, la santificación que aquí se está mencionando no significa perfección sin pecado. Un cristiano santificado o que se está santificando es alguien que crece diariamente en la palabra y como resultado se aparta cada vez del mundo y que se consagra hasta para el Padre. La palabra santificar significa apartarse. A veces la gente piensa que es bueno, santificarse es no pecar. O si fuese así, imagínense, nosotros pecamos prácticamente todos los días. Sino es apartarse y es un proceso gradual que va diariamente con el aprendizaje en la palabra y como resultado la santificación en sí me va a llevar a tener prácticas de vida diferentes. Y esto como beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que todos los días nos bombardea. Miren, yo estoy escuchando esta expresión. El mundo nos bombardea desde que yo soy joven. Pero ahora, le voy a decir algo. En el tiempo de mi juventud no había la cantidad de recursos tecnológicos como los que hay ahora. Por lo tanto, ¿cómo un niño podía tener un acercamiento a algo inmoral? A través de revistas. Y yo le voy a decir algo. Había en Panamá sitios donde vendían ese tipo de revistas. Y si tú eras niño, no te la daban. ¿Dónde uno conseguía? Es posiblemente si había en la casa de uno. Si un hermano mayor la tenía o un adulto, que si la escondía debajo de la cama. Por ejemplo, el caso mío, que yo revisaba todo, encontré muchas de esas debajo de la cama. Entonces, eso en esa época era un bombardeo del mundo. Pero ahora, en la actualidad, un niño, por ejemplo, tiene al alcance un montón de tecnología que no les es restringida. Por lo tanto, el mundo sí lo va a estar bombardeando de manera directa, sí le va a estar enseñando cosas que no debe, sí le va a estar diciendo ideologías que no son correctas, pero de igual manera, en el tiempo pasado nuestro o en la antigüedad, la correspondiente a los apóstoles, hermanos, la santificación en la verdad surte el mismo beneficio espiritual. El mismo beneficio espiritual, con o sin tecnología. De hecho, en la época apostólica no había ni siquiera revistas. Surte el mismo efecto, el mismo beneficio. El cuarto beneficio espiritual, protección del mal. En el versículo 15 que leemos dice, no ruego que los quites del mundo, sino
que los guarde del mal. De hecho, Dios sabe que para poder llevar el mensaje del Evangelio no nos puede sacar del mundo, nos necesita tener dentro del mundo para que podamos esparcir ese mensaje. Pero el beneficio directamente de Dios, protección del mal. Jesús no está hablando de una ruta de escape para los discípulos, sino de una preservación en un ambiente hostil. Aquí Jesús pide que se nos proteja del mal, que se nos defienda del mal. Cristo, estando físicamente con los discípulos, los mantuvo juntos, unidos en corazón y propósito, separados del mundo y protegidos. La presencia física de Jesús también tuvo ese efecto protector. Pero de regreso al cielo, Jesús le pidió al Padre que los guardara. No estar yo. Guárdanos del mal. La razón de esta protección es para que se dé testimonio al mundo. Y esa es, dentro de todos estos textos del Evangelio según San Juan, nosotros vemos a Jesús posteriormente hablando de la venida o de la obra del Espíritu Santo. Dice, si yo no me voy, no vendría el Consolador, el cual guiará a toda la verdad. Y Jesús sigue diciendo posteriormente en estos capítulos de aquí mismo del Evangelio según San Juan, dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Y toda esa protección que Jesús le pide al Padre que nos dé, que le diese a los discípulos en la antigüedad y a nosotros en la actualidad, nos la está dando, hermanos, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida es a través de esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y en quinto lugar, ya el último beneficio espiritual que el Señor le pide al Padre que nos otorgue es separación del mundo. En el versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y por qué esto es un beneficio espiritual? Es un beneficio espiritual porque ya hay una separación, una segregación. Miren, nosotros hemos estado siempre hablando en el medio nuestro reformado, presbiteriano, se habla de los elegidos y se hace contraste entre los elegidos y los no elegidos. Ya ahí hay una separación. Entonces, separación del mundo. Jesús pide que se cumpla la garantía de que Él no es del mundo, sus discípulos tampoco lo son. Esa separación, esa distinción que debe ser evidente para los que nos ven, es un recurso de testimonio también al que está perdido. Yo una vez escuché de un misionero, de una persona allá en la India le decía, yo no creo mucho el mensaje ese que tú estás predicando, pero si te veo a ti, yo creo. O sea, ya venían viendo a este misionero en la India por tanto tiempo, que el comportamiento de él, la manera de ser separada de la del común denominador, le había hecho decir a este ciudadano hindostán que a pesar de que no entendía mucho lo que él predicaba y no lo creía, sí era capaz de creer por el comportamiento que tenía. Y esto es precisamente lo que el Señor está diciendo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Que ellos se mantengan siempre así, separados y distinguidos entre los demás. Hermanos, nosotros también. Y en tercer lugar, hermanos, Jesús ruega por un envío efectivo a enfrentar el mundo. Y esto es en los versículos 18 y 19, cuando dice, como tú me enviaste al mundo, así también
Pero como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, los cristianos no son del mundo. Nosotros, si somos discípulos verdaderos, si somos miembros de la iglesia invisible, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, como dice el versículo 18, para testificar de Cristo. Como enviaste al mundo, así yo los enviaba al mundo. Esto también es un reflejo de lo dicho anteriormente en el verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mantenemos limpias nuestras vidas mediante su palabra, como también lo dice el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Cristo, en realidad, nos ha enviado al mundo a tomar su lugar, el lugar que Él ejecutó, cumplió, trabajó en esos 3 años y medio que Él estuvo entre los hombres. Dice, como tú me enviaste, porque ya sabemos que Él había dicho que Él se tenía que ir, entonces yo los envío a Él. Es a tomar el lugar. Jesús se aparta para hacer la obra salvadora para la que el Padre le envió. Y hay una estrecha relación entre la misión de Jesús y la misión de los discípulos. La consagración de Jesús consistió en la determinación a llevar la obra de redención. Por lo tanto, la consagración nuestra es darle continuidad a la predicación de ese mensaje de redención que Jesús cumple. Hermanos, esta oración que Jesús realizó con sus discípulos nos toca a todos. Creamos que en usted y en mí va a ser aplicado el efecto de él. El Señor les bendiga, hermanos.